Este dictamen que estamos debatiendo el día de hoy es un dictamen que recoge importantes aportes para ver esa preocupación que tenemos y poder pues aportar para prevenir y sancionar los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que es un tema que además la sociedad civil está pidiendo al Congreso de la República que podamos ir avanzando en su legislación. En ese sentido, señor presidente, yo quiero destacar un aspecto importante. Si bien se ha priorizado, se ha modificado, se ha recogido todos los aportes para que podamos ir viendo este tema de las penas, poder endurecerles así de esta manera, encontrar mecanismos de justicia para aquellos que son víctimas de violaciones sexuales, dentro del dictamen en sí no se pone en el centro a las víctimas. Creemos que debemos también de hacer el esfuerzo de poner en el centro del debate a las víctimas, y uno de los mecanismos es que tengamos claramente la precisión de qué implica el tema de la reparación civil. En el artículo número 69, donde está referido al tema de la rehabilitación automática, se considera aspectos importantes, además que nosotros lo hemos planteado en el proyecto de ley, pero sí nos parecería importante que se considere en ese sentido la modificación del artículo número 92 respecto al tema de reparación civil. En ese sentido, nosotros proponemos un texto sustitutorio que manifieste que la reparación civil es un derecho de la víctima que se determina conjuntamente con la pena y debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El juez garantiza su cumplimiento. Si cumplido el tiempo de condena, la reparación civil no ha sido pagada en su totalidad, el condenado no podrá acceder a la rehabilitación total. Entonces, eso es un punto que nosotros consideramos que todavía podría ayudar a enriquecer este dictamen. Asimismo, en un segundo punto, señor presidente, a nosotros nos parece muy grave que una situación de violación sexual que se realice a personas con discapacidad no esté considerado de tal manera. En ese sentido, nosotros creemos de que se debe hacer una mejor precisión para ver cómo empezamos a diferenciar el tema de la discapacidad física o mental, y asimismo, cuando se ejecute un tema de violación a una persona que sufre discapacidad física o mental, la pena tenga que ser elevada. Y por ello solicitamos que se precise mejor el artículo número 172, y para ello sugerimos el texto que dice lo siguiente: que el que tiene acceso carnal con una persona impedida de dar su libre consentimiento por sufrir discapacidad físico mental, anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentre en incapacidad de dar consentimiento por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 25 años ni mayor de 35 años. Entonces, esas son las dos sugerencias que nosotros hacemos llegar a la Comisión, señor presidente, para que sean considerados con dos aspectos que podrían ser relevantes en materia de lo que se ha recogido este presente predictado. Correcto, congresista Pacori, se toma debida nota. Congresista Tania Pariona. Muy buenas tardes, presidente, y a todos los congresistas. En la misma línea, presidente, como sabemos, la violencia es un problema preocupante en nuestra sociedad y especialmente la violencia sexual. Y frente a este contexto se vienen desarrollando acciones distintas para enfrentar esta problemática que afecta principalmente a mujeres, a niñas, niños y adolescentes. No obstante, estos esfuerzos no son suficientes. Sin embargo, presidente, creo que las medidas legislativas que desde este Parlamento podemos aprobar y de algún modo hacer que se cumplan a través de la fiscalización y del buen compromiso político de los funcionarios públicos, los operadores de justicia, creo que eso va a contribuir a luchar contra este flagelo. Presidente, en la lógica que comentaba el congresista Pacori, hay necesidad de aumentar las penas, presentando nuevas redacciones de tipos penales como las que se ha leído en el dictamen. Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu del dictamen, ¿no?, donde se redefine y se incorporan nuevos agravantes, manteniendo esta proporcionalidad de las penas con el daño ocasionado por el agresor, entre otras penas por otros delitos. Algo que debemos llamar la atención, presidente, cómo es que
la pena para un caso de violación sexual a una joven mayor de 18 años solo sea entre 6 y 8 años, y resulta que por el delito de interferencia telefónica, siendo funcionario, servidor público o sobre información clasificada como secreta, tenemos una pena privativa de libertad entre 10 y 15 años, o falsificar monedas, billetes, entre 5 y 12 años, por extorsión 10 y 15 años, y por violar a una joven mayor de 18 años, finalmente, cuando se hace la pena efectiva, termina siendo 4 años en muchos de los casos. Es decir, el cuerpo, la vida de las mujeres jóvenes no vale en este país. Y entonces hay que elevar esa proporcionalidad de las penas en relación al daño ocasionado por el agresor. Eso creo que es un punto relevante que además hemos precisado en nuestra iniciativa de ley junto con otros colegas de la bancada del Nuevo Perú. Y creo que este marco legal para proteger a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia y adoptar medidas jurídicas eficaces como sanciones penales, los recursos civiles y reparación del daño ocasionado, nos permite garantizar la protección integral a la víctima. Quiero hacer otra acotación, presidente, para que pueda considerarse en la modificación que se plantea en nuestro Código Penal del artículo 36. Si bien ya se encuentra establecida la inhabilitación a personas que cometen algunos delitos, como por ejemplo apología al terrorismo, para trabajar en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y superior como docentes y como personal administrativo, creo que es importante y valioso ampliar esta inhabilitación también a la educación técnico-productiva, la educación superior tecnológica, pedagógica y artística, tanto pública como privada, con el fin de ampliar la protección a las y los jóvenes que llevan otros estudios. Entonces proponemos, presidente, un texto de esta manera, y como sigue en el texto literalmente: así como cualquier trabajo o prestación de servicio en institución pública o privada que brinde servicios a niños, niñas y adolescentes, para que esta inhabilitación también abarque a las personas que brindan servicios de jardinería, pintura, entre otros, en las instituciones educativas y administrativas. Eso, presidente, concretamente mi propuesta. Gracias. Correcto, congresista Parina, se toma nota. Tiene el uso de la palabra la congresista Wilca. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar, presidente, a los integrantes de la comisión, pero también a quienes durante semanas, y me consta esto, hemos estado aportando para que este dictamen finalmente se pueda debatir el día de hoy. Hay que decirlo porque ha habido un trabajo de coordinación también a nivel de los equipos de los despachos parlamentarios, y creo que eso finalmente ha hecho que tengamos un texto al que podamos sumarle, pero sobre todo tiene ya incorporado lo principal. También señalar, presidente, además para que la ciudadanía lo sepa, que no estamos haciendo algo que a veces se da como práctica frecuente en el Congreso de la República, es decir, una modificación parcial de un artículo del Código Penal, que puede ser, digamos, positivo, pero también riesgoso si no se tiene en cuenta una perspectiva mucho más amplia. Lo que hoy se está discutiendo y lo que hoy espero pueda ser aprobado pronto es lo que podría estar cerca a ser una reforma integral justamente del Código Penal en lo que tiene que ver con los delitos de violencia sexual, algo que hace mucho no se hacía en el Congreso de la República. Tal vez haya sido el contexto el que nos haya permitido esto, pero son 19 proyectos de ley los que hoy se están debatiendo, 19 proyectos de ley además de todas las bancadas parlamentarias, lo cual habla de la preocupación que hay en este tema, y sí creo que es importante que se entienda entonces la importancia que va a tener una ley como esta. 19 proyectos de ley que abordan desde diversos ámbitos la perspectiva no solamente de la mejora de las sanciones penales, sino, por ejemplo, de aspectos que tienen que ver con la importancia de precisar el consentimiento, por ejemplo, a la hora de considerar la tipificación de los delitos, o la reducción o eliminación de beneficios penitenciarios, que lo que estaban haciendo era simplemente abonar en esa sensación de impunidad que tenían las víctimas, en particular los menores y las mujeres, o, por ejemplo, la incorporación de un aspecto que hace mucho tiempo también venía siendo reclamado, como la no prescripción de los delitos de violencia sexual. Entonces creo que son varias aristas por las cuales ese dictamen tiene aspectos saludables. Como digo nuevamente, no estamos solamente incrementando penas, muchas veces eso es lo que la ciudadanía exige, ¿no es cierto?, con mayor
preocupación, pero no es lo único y por supuesto no es lo más importante. Es también que garanticemos que toda la cadena de acceso a la justicia permita efectivamente a las víctimas obtener ello. Yo solamente, presidente, hay un oficio que enviamos también para aportes, para no entrar en tanto detalle, pero dos cosas me gustaría precisar en todo caso del texto final que usted nos ha presentado. El primero justamente tiene que ver con el artículo 2, en el cual se incorpora la no prescripción de los delitos de violencia sexual. Solicitar que se incorporen dos tipos penales más, dos delitos más, además de los que ya están planteados. ¿Por qué? Porque justamente su recurrencia va a ayudar a que la cantidad de delitos que se cometen alrededor de esas situaciones no prescriban. Estamos hablando en particular de los delitos de explotación, los de 153, 153A, 153B y 153C, que también se han planteado que ya están presentes a lo largo del dictamen, pero tienen que estar en la parte referida a no prescripción, y los delitos de tocamientos indebidos. Estos delitos suelen ser los que menos, o de los que menos se habla, ¿no es cierto? Porque usualmente se habla más de los delitos de violencia sexual como tal, es decir, los delitos donde existe una circunstancia de penetración, pero los delitos ligados a tocamientos indebidos a menores son lastimosamente los más recurrentes y son los que además tardan más tiempo en denunciarse. Son los que han hecho, por ejemplo, que hoy tengamos justamente muy presente esa situación de violencia contra menores en instituciones educativas, como la de Sodalicio o el Colegio Héctor de Cárdenas, en fin, que se han conocido recientemente, son delitos de tocamiento que evidentemente vulneran la integridad sexual de los niños y los menores que asisten a esas instituciones y son justamente los que deberíamos evitar que prescriban, para que pueda conocerse la verdad, para que pueda accederse a la justicia. Así que le pido, por favor, que eso pueda ser incorporado también en el texto final del dictamen. Y finalmente,